Hola, muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la historia de la medicina en Venezuela, todos esos avances y apuntes importantes de informarles. Y nosotros somos de la sección 4 y mi grupo está conformado por Stephanie Rodríguez, Engelit Pérez, Evelyn Moreno, Daniela Díaz, Luis Cárdenas y mi persona, María Andrea Villanueva. La tabla de contenido estará dividido por secciones donde se comprenderá la reseña histórica, sus avances y aportes y el periodo correspondiente, y además los logros de acuerdo a la enfermedad de la época. Cuando hablamos acerca de la reseña histórica, la fundación de la Universidad Real de Caracas tiene lugar el 22 de diciembre de 1721 por decreto del rey de España, Felipe V. Los estudios de medicina se establecieron en 1763 y el protomedicato del 17 de mayo de 1767, siendo el doctor Lorenzo Campins y Ballester, el fundador de los estudios médicos y del protomedicato en Venezuela, mediante real cédula emitida por Carlos III. El libertador Simón Bolívar crea por decreto del 22 de enero de 1827 los nuevos estatus de la universidad, la cual pasó a denominarse a partir de 1826 Universidad Central de Venezuela. El doctor José María Vargas, quien es considerado con justicia como el reformador de los estudios de medicina, pasa a ocupar las posiciones de catedrático y de rector de la Universidad Central en el año 1827. Además, la Academia Nacional de Medicina fue fundada el 11 de junio de 1904 en la ciudad de Caracas, siendo su fundador y máximo propulsor el doctor Luis Racetti, ilustre galeno, quien debería sentar las bases de la medicina contemporánea en el país, ya que es un gran innovador a quien se le considera, con justificada razón, como el promotor del renacimiento de la medicina venezolana. Se reconoce como la figura emblemática de la Academia Nacional de Medicina, así como uno de los grandes valores de la medicina venezolana, cuya acción se proyectó en múltiples campos del quehacer médico y su actuación fue decisiva en el desarrollo profesional, en la configuración de la medicina y de la ética durante la primera mitad del siglo XX. Los integrantes de la Academia Nacional de Medicina en esa época van a ejercer también una influencia determinante en el desarrollo del pensamiento médico nacional. Cuando hablamos acerca de los avances y aportes, es necesario saber que la historia de la medicina en Venezuela durante el siglo XX cabe dividirla en dos grandes periodos. El primer periodo. Este es el lapso que ocupa la primera mitad del siglo XX. La patología dominante en esa época era la infecciosa y la eficacia terapéutica muy limitada. Se establecieron en el país las bases de la medicina apoyadas en la historia clínica, la observación y la exploración rigurosa del enfermo. Surgieron las clínicas, médica, quirúrgica, obstétrica y pediátrica, así como también se establecieron las cátedras universitarias respectivas y fueron surgiendo en forma progresiva de las diferentes especialidades. El Hospital Pionero de carácter general y universitario, el Hospital Vargas, había entrado en funcionamiento a finales del siglo XIX, específicamente en 1891, con lo cual se había dado un paso trascendental para el desarrollo de nuestra Escuela de Medicina. En su gran mayoría, el saber médico provenía de Francia. La mayoría de nuestros maestros eran galos en cuanto al campo de la cultura y a su formación médica se refería. Se trasegaba el saber médico de Europa hacia nuestro país por un proceso de transculturización y, además de la clínica, se introducía en el país el uso de los rayos X, poco después de su descubrimiento por Wilhelm Conrad, ocurrido en 1895. Este fue galardonado con el Premio Nobel de Física. También se había introducido precozmente en nuestro medio la aplicación de radiaciones ionizantes para el tratamiento oncológico. En realidad, el pensamiento etiológico basado en el estudio bacteriológico y parasitológico, el conocimiento histológico, que es un complemento y extensión del método anatomoclínico, y el fisiológico con su apoyo en el método experimental, había sido introducido a finales del siglo XIX por el fundador de la medicina experimental en el país, que fue por el doctor José Gregorio Hernández, que nació en 1854 a 1918, inicios estos que debían culminar con la creación del Instituto de Medicina Experimental y con la labor extraordinaria realizada por don Augusto Pi y Suñer. La anatomía patológica que se había iniciado con resultados poco satisfactorios a pesar de los primeros pasos que se habían dado en este sentido en 1911 por las distinguidas figuras de Felipe Guevara,
Rojas, 1878-1916, Santos Domicini, 1869 a 1954, y Jesús Rafael Rísquez, nacido en 1893 a 1947, va a alcanzar su pleno desarrollo con el empuje suministrado por el profesor O'Daly, que nació en el año 1908 y murió en 1992, y el insigne patólogo alemán Rudolf Jaffe. La investigación científica había sido iniciada con un gran éxito en el campo de la patología tropical por el insigne pionero José Rafael Rangel. En realidad, la salud pública como disciplina emerge en 1919 con la figura pionera de Luis Chacín y Triago. El gran avance en la biología en el siglo XIX había sido provocado por Charles Darwin, con El origen de las especies, en 1859, cuya discusión había sido planteada con gran claridad por Rossetti en el seno de la Academia Nacional de Medicina. Puede decirse que en este primer periodo se habían asentado las bases de la medicina en el país, que se caracterizaba por el enfoque teológico, la aplicación del método anatomoclínico y la interpretación fisiopatológica de la enfermedad. Pero desafortunadamente, la eficacia evaluada en términos del beneficio logrado para el enfermo era limitada. Es solo a partir de la década de los años 30 cuando se produce con el descubrimiento de los antibióticos por Alexander Fleming, y específicamente de la penicilina en 1928, y de las sulfamidas, que son agentes bacteriostáticos, por el científico alemán Gerhard Donack en 1935, cuando se produce una revolución en realidad terapéutica y empieza a ganarse la lucha contra las enfermedades infecciosas. En nuestro país, como en el mayor del mundo, las enfermedades infecciosas constituían la primera causa de muerte para esa época. Los logros en base a las enfermedades. En cuanto al paludismo, la erradicación de este flagelo fue la obra de grupo de ilustres sanitaristas encabezados por el doctor Arnaldo Gabaldón. La lepra. La lucha contra la lepra fue conducida por el doctor Martín Vegas y por el doctor Jacinto Convit, quien realizó sus investigaciones básicas sobre la inmunoterapia y en especial logró el desarrollo de una vacuna contra la lepra. Además, es imposible no mencionar la tuberculosis y las enfermedades crónicas.
En este aspecto, el doctor José Ignacio Baldó pasa a desempeñarse con el adalid de la lucha contra el terrible flagelo a partir de 1940 y construye una organización que ha sido modelo en el país. En el año 1957 anuncia que se ha conseguido la derrota de la tuberculosis y de otras enfermedades infecciosas, incluyendo los protozoáricas y micóticos. Y plantea además que se hace necesario dirigir los esfuerzos en salud pública para poder combatir todas esas enfermedades crónicas, en especial las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los accidentes y el cáncer, que pasaron a constituir las causas primordiales de muerte en el país. Además, la cirugía igualmente puede avanzar rápidamente al disminuirse el riesgo de la infección. El segundo periodo. Cuando nos comprendemos esta parte de la historia y nos referimos a los logros alcanzados, está la revolución operada en la imagenología médica. Efectivamente, aparecen a partir del año 1950 la ecosonografía, la tomografía axial computada en el año 1970, la resonancia magnética en el año 1980 y la tomografía de emisión de positrones. La ecosonografía se convierte en instrumento esencial en muchos campos de la medicina, pero en esencial en el dominio de la cardiología, de la obstetricia y de la pediatría. Los aportes de la imagenología de los métodos de naturaleza no invasiva ha sido trascendental para poder alcanzar una gran precisión en el diagnóstico y para lograr el seguimiento del proceso patológico en forma nunca alcanzada anteriormente, disputándole cada vez más el terreno a las técnicas de naturaleza invasiva. Para una transformación todavía más profunda se estaba gestando en esta época la revolución provocada por la biología molecular y la genética. En este punto, el desarrollo vertiginoso de la biología molecular, ciencia que se ocupa de las bases moleculares de la vida, a partir del descubrimiento de la molécula del ADN por James Watson, Francis Crick y Maury Wilkins en 1951, el cual marca el comienzo de esta era. A partir de entonces, los médicos aprendimos el papel que juegan las células en la síntesis de las proteínas y el rol del material hereditario ADN que se encuentra en el núcleo celular, el mecanismo de la información genética, así como el código de la vida. También se abrieron las puertas hacia una concepción novedosa de la enfermedad provocada por la patología molecular. Aproximadamente unos 4.000 genes del genoma humano, de 30.000 genes, estarían ligados a enfermedades. Hemos asistido durante este medio siglo a un progreso insospechado que ha conseguido la transformación de la terapéutica tradicional. En los comienzos del siglo XXI, los médicos percibimos que estos campos importantísimos se agravan con el tiempo a la vez que su progreso se escapa del dominio de la medicina clínica. La enfermedad nos hablará en el futuro en el lenguaje molecular, pero será indispensable que el médico del futuro conozca este lenguaje para aplicar correctamente este conocimiento en beneficio del enfermo. Muchísimas gracias a todos oyentes. Espero que les haya sido de su agrado esta pequeña exposición donde quisimos tocar todos esos puntos y avances importantes y significativos de saber en la historia de nuestro país. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.